Mientras mi madre luchaba por su vida en una cama, mi padre ya estaba en citas con su amante, pero no discutí. Solo me aseguré de que su vida no siguiera tan cómoda después. Mi madre siempre fue el tipo de mujer que sostenía a todos sin quejarse, como si le resultara natural cargar con el mundo entero sin esperar ni una sola muestra de gratitud a cambio. Era de esas mujeres que no sabías cuánto hacían hasta que dejaban de hacerlo. Durante toda mi infancia, la vi mantenerse firme incluso cuando las cosas dentro de casa se desmoronaban. Era la que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y la misma que a las 10 de la noche seguía de pie organizando las cuentas, planificando los pagos, velando porque todo marchara como debía. Mi padre, en cambio, era más una figura decorativa. Un hombre que aparecía cuando convenía, que tomaba las decisiones desde el trono cómodo de quien nunca fue cuestionado, y que se beneficiaba de esa imagen de proveedor que, con los años, dejó de merecer. A pesar de eso, mi madre jamás lo contradijo. Lo cuidaba, lo defendía, incluso cuando sus decisiones eran dudosas, incluso cuando yo la escuchaba llorar en la cocina mientras creía que todos dormíamos. Cuando la salud de mi madre comenzó a deteriorarse, todo fue rápido. Unos mareos ocasionales, luego pérdidas momentáneas de memoria, después el diagnóstico devastador, un aneurisma cerebral que requería intervención inmediata. El médico fue muy claro cuando nos explicó los riesgos. Dijo que era una operación complicada, que podía salir bien pero que también había muchas probabilidades de que las secuelas fueran graves, incluyendo el coma. Aún así, ella insistió en operarse. Dijo que prefería intentarlo a dejarse morir poco a poco. Mi padre, en ese momento, fingió apoyo. Asintió con la cabeza, le apretó la mano con una expresión de falsa entereza y le dijo que todo saldría bien, que estaría con ella pase lo que pase. Yo, que ya había visto demasiadas veces cómo él hablaba bonito y luego desaparecía cuando más se le necesitaba, me quedé callada. No era el momento de confrontarlo. Mi madre estaba nerviosa, y lo único que importaba era hacerle sentir que no estaba sola. La cirugía se realizó un martes por la mañana. Me acuerdo porque ese día el cielo estaba cubierto de nubes y parecía que iba a llover todo el día, aunque nunca lo hizo. La operación duró horas, más de las que nos habían dicho, y cuando el cirujano salió finalmente a hablar con nosotros, su rostro no presagiaba buenas noticias. Dijo que lograron estabilizarla, que no hubo hemorragias activas, pero que no reaccionó tras salir del quirófano. Explicó que era posible que estuviera en coma por unos días, quizás semanas, y que debíamos prepararnos para todo tipo de escenarios. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos, la de antes, donde aún creía que tenía una familia funcional, y la de después, donde descubrí que incluso en los peores momentos, hay quienes eligen traicionar antes que cuidar. Me instalé en el hospital. No porque alguien me lo pidiera, sino porque no podía concebir la idea de dejarla sola. Me convertí en esa figura familiar constante que los doctores reconocen en los pasillos, en la que siempre pregunta, siempre toma nota, siempre está al pie del cañón. Dormía en una silla plegable que un enfermero me consiguió tras verme una noche doblada sobre mis propios brazos. Comía lo que podía, a veces una barrita de granola, a veces café recalentado de las máquinas del vestíbulo. Me duchaba en casa, pero solo si alguien podía cubrirme durante unas horas. Aún así, siempre regresaba antes de las visitas médicas importantes. Mi padre, por su parte, tenía una presencia más selectiva. Aparecía 1 o 2 días a la semana, generalmente por las tardes. Traía flores, como si eso compensara su ausencia, hablaba con los médicos de forma superficial, hacía preguntas que ya se habían respondido 1000 veces. Se notaba incómodo, como si el hospital fuera un lugar ajeno a él, una molestia más que un deber. Al principio pensé que estaba afectado y simplemente no sabía cómo lidiar con la situación. Me forcé a creer que cada vez que lo veía salir sin despedirse era porque no podía soportar verla conectada a tubos, intubada, sin poder hablar. Pensé que su ausencia era una forma de autoprotección. Incluso le mandaba mensajes para mantenerlo informado. Le decía, mamá movió los dedos hoy, el médico dice que respondió al estímulo de la luz, le pusieron una nueva medicación. Él respondía con un gracias por avisarme o un emoji de pulgar arriba. No me parecía suficiente, pero tampoco me sentía con derecho de juzgarlo. Después de todo,
No era mi esposa la que estaba postrada en una cama. Hasta que todo cambió con un mensaje. Uno que llegó en el momento más aleatorio, más estúpidamente casual. Y ese mensaje me abrió los ojos de golpe. Una noche, buscando la tarjeta del seguro de salud en la chaqueta de mi padre, porque como siempre, olvidó dejarla antes de irse, encontré su celular vibrando. Lo tomó con tanta urgencia, con una expresión tan nerviosa, que me extrañó. Pensé que era una llamada del trabajo, o quizá del médico. Pero no. Era un mensaje de alguien guardado como Margo. Le decía algo como, no puedo esperar a verte esta noche. Te ves tan sexy incluso cuando estás con esa cara de preocupación. Me encantaría hacerte olvidar ese hospital. Sentí que el piso se me movía. No solo porque estaba flirteando con otra mujer, sino porque ella sabía que él estaba en el hospital, conmigo, por mi madre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al lado de mamá con la mandíbula apretada y el corazón revuelto. Observé cómo su respiración era forzada, cómo su cuerpo seguía luchando por existir mientras su esposo ya había comenzado otra vida. No dije nada. No lo confronté. No le rompí el teléfono ni lo llamé monstruo. Porque en ese momento lo entendí todo. Mi padre había dejado de ser su compañero hacía mucho tiempo. Solo que ahora ya no se molestaba en disimularlo. Y si él podía moverse como si nada estuviera pasando, entonces yo también podía jugar a no saber nada, por ahora. Lo que él no sabía es que yo no era como mi madre. No iba a permitir que se saliera con la suya. No esta vez. Y aunque él no lo supiera aún, ese mensaje fue el principio del fin. Porque no pensaba discutir. Pensaba hacerle pagar. Sin levantar la voz. Sin perder los papeles. Solo con hechos. Y con cada paso, me aseguraría de que su vida dejara de ser cómoda. Porque si mi madre tenía que sufrir en una cama fría por culpa de un destino injusto, lo mínimo que él podía hacer, era aprender lo que es vivir con consecuencias. Actualización 1. Pasaron exactamente 16 días desde que mamá fue inducida al coma. En ese tiempo, el mundo entero pareció detenerse para mí, mientras todos los demás seguían viviendo como si nada. Las luces del hospital ya no me parecían frías, ni las enfermeras extrañas. Cada día me sabía de memoria los horarios del cambio de turno, el tono del bip de cada monitor, y podía distinguir entre los pasos de un residente de primer año y los del jefe de neurología, que caminaba con ese aire cansado de quien carga más malas noticias que esperanzas. Yo había dejado de ser una visitante. Me había vuelto parte del mobiliario, alguien a quien todos saludaban con respeto pero también con lástima, como si supieran que yo estaba viviendo una tragedia en cámara lenta. Durante ese tiempo, mi padre nunca se quedó una noche completa. Al principio, pensé que era por comodidad, por no querer pasar la noche en esas sillas rígidas o por la idea de que, siendo dos, podíamos turnarnos para mantener el equilibrio. Pero cuando pasaron los días y noté que él venía siempre más arreglado de lo necesario, con camisas planchadas, peinado como si fuera a una cita, empecé a hacerme preguntas. Nunca traía café para dos. Nunca se sentaba demasiado tiempo. Siempre llegaba con una excusa, como si viniera a cumplir una cuota, y luego desaparecía antes del atardecer con la promesa de que mañana vengo más temprano, hija, lo juro. Yo me quedaba. Me quedaba viendo a mamá como si pudiera hablarle con la mente, diciéndole una y otra vez que no se rindiera. Le hablaba como si aún pudiera escucharme, como si esa conexión entre madre e hija pudiera atravesar el espesor del coma. Le contaba cómo estaban las cosas en la casa, cómo su jardín necesitaba agua, cómo la abuela llamaba todos los días sin falta para saber si ya había alguna mejoría. Nunca le conté nada sobre él. No podía. Me parecía una traición usar ese espacio entre nosotras para ensuciarlo con su infidelidad, aunque él mismo ya había traicionado todo lo que ella significaba. El mensaje que lo cambió todo llegó una tarde en la que yo me sentía más agotada de lo normal. Mamá había tenido un episodio febril, las enfermeras estaban en constante movimiento, y yo necesitaba los datos de su seguro médico para autorizar un nuevo procedimiento. Como él no respondía a mis llamadas, decidí revisar su chaqueta que había dejado sobre una silla en la sala de espera. No fue premeditado. Fue necesidad. En el bolsillo interior encontré su teléfono vibrando.
No tenía clave. Supongo que no se sentía lo suficientemente amenazado como para bloquearlo. En la pantalla apareció una notificación de WhatsApp. El nombre decía Margo y el mensaje fue tan certero que me dolió más que cualquier puñalada física. Decía, no puedo esperar a verte esta noche. Esa carita de preocupación tuya me da ganas de quitarte toda la ropa y hacerte olvidar el hospital por completo. En ese instante, se me congeló la sangre. Todo encajó, sus ausencias, su actitud distante, su manera de evitarme, incluso los perfumes ajenos que a veces notaba cuando se acercaba. Me encerré en el baño del pasillo, cerré la tapa del inodoro y me senté con las manos temblando. Vomité sin poder contenerme. Luego lloré, no por tristeza, sino por impotencia. Por saber que mientras mamá agonizaba sola, él estaba gastando su tiempo, y probablemente su dinero, en una mujer que no había conocido el valor de mi madre ni un solo día de su vida. Esa noche no dije nada. Volvió como si nada hubiera pasado, me dio una palmadita en el hombro y me dijo que aguantara un poco más, que mamá estaría orgullosa de mí por cómo me estoy portando. Me contuve para no escupirle en la cara. Porque aunque todo en mí gritaba por una confrontación inmediata, algo más fuerte se activó dentro de mí. No era rabia descontrolada. Era estrategia. Una furia distinta. La de quien decide que el castigo no será una discusión. Será una demolición lenta. Implacable. Irreversible. Esa misma madrugada, mientras mamá dormía conectada a las máquinas, abrí una nueva cuenta de correo y me inventé un nombre falso. Usé una foto cualquiera, una mujer de cabello rubio y sonrisa perfecta que encontré en una página de banco de imágenes. Le puse un nombre común, algo como Emily G., y descargué Tinder. Hice el perfil lo más básico posible, 38 años, amante de los negocios, me gustan los hombres mayores, me encanta conversar. Adivina quién apareció entre las primeras sugerencias. Mi padre tenía un perfil activo. Usaba una foto con traje, donde salía en una reunión de trabajo. En su descripción decía empresario apasionado, en busca de una compañera con quien compartir una vida sin complicaciones. Me reí sola. No por gracia, sino por la hipocresía brutal de ese texto. Deslicé a la derecha. Nos emparejamos al instante. Esa noche, comenzamos a conversar. Fingí ser encantadora. Me mostré sorprendida de lo interesante que era. Le dije que me parecía sexy su mirada preocupada. Él me respondió que estaba pasando por un momento difícil, pero que una buena conversación le levantaba el ánimo. No hizo falta que pasaran ni 24 horas para que me propusiera vernos. Le dije que no podía esa semana, pero que el siguiente viernes sería perfecto. Me pidió mi número. Se lo di. Le mandé un par de fotos falsas, cuidadosamente editadas para que no se rastrearan. Él cayó como un adolescente hambriento de atención. Mientras tanto, en la vida real, él seguía yendo al hospital. Seguía fingiendo. Seguía tocándole la mano a mi madre con una ternura que ahora solo me producía asco. Le decía vas a salir de esta, amor, mientras en su celular escribía no puedo esperar para ver tu ropa interior roja. Yo solo lo observaba. Esperaba. Calculaba. Porque mientras él tejía su red de mentiras, yo comenzaba a tejer la suya. Una donde no solo lo atraparía a él, sino que también lo haría enfrentarse con todas las consecuencias de haber destruido lo único que alguna vez valió la pena en su vida, la mujer que lo amó de verdad, y la hija que, a diferencia de él, si aprendió de ella que significa estar al lado de alguien hasta el final. Y lo mejor de todo es que aún no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Actualización 2. Habían pasado unas 3 semanas desde que descubrí que mientras mamá se debatía entre la vida y la muerte, mi padre no solo vivía su día a día sin remordimiento alguno, sino que además estaba ilusionado como un idiota con una mujer que probablemente lo veía como un cajero automático con patas. Yo no necesitaba más pruebas de su bajeza, pero las seguía acumulando igual, porque entendí que la verdadera venganza no está en una explosión repentina de rabia sino en una construcción paciente. Una estructura meticulosa que se levanta con cada detalle, con cada decisión. No me bastaba con que pagara por lo que estaba haciendo. Quería que lo hiciera de la forma más lenta y humillante posible.
Empecé a modificar mi rutina sin que él lo notara. Cada vez que iba al hospital y me hacía preguntas genéricas sobre el estado de mamá, le respondía con frases vagas como los doctores dicen que hay pequeñas mejorías o hoy intentó abrir los ojos un poco, aunque no lo logró. Incluso si ese día no había habido avances. No lo hacía por crueldad hacia mi madre, sino porque sabía que en su mente esa información solo servía para calcular cuánto tiempo más tenía para seguir con su doble vida sin levantar sospechas. Le daba justo lo que necesitaba, una falsa sensación de control, una ilusión de que todo seguía igual. No quería que supiera que yo ya estaba varios pasos delante de él. Mientras tanto, la conversación con Emily, la mujer ficticia que yo misma había creado, se intensificó. Mi padre, el mismo que no sabía escribir un mensaje decente para su esposa enferma, ahora era todo un poeta de pacotilla, enviando textos como te pienso cuando cae la tarde o solo tú logras distraerme de todo este caos. Me provocaba náuseas leerlo, pero a la vez me mantenía firme en el propósito. Cada palabra suya era una pieza más del rompecabezas que estaba armando para destruirlo. Le pedí fotos, y él envió selfies tomadas en su auto, en restaurantes, e incluso una vez desde su oficina. Me aseguré de guardar cada una de esas imágenes con fecha y hora, junto con los mensajes que intercambiábamos. Era evidencia. Pruebas. Munición legal. Por otro lado, comencé a sumergirme en los documentos que mamá guardaba en una vieja carpeta negra con elástico, esa que siempre llevaba bajo el brazo cada vez que iba al banco o se reunía con su contador. Dentro había estados financieros, resúmenes de inversiones, escrituras, contratos, copias de testamentos, y una hoja suelta donde ella había anotado de su puño y letra cómo repartiría sus bienes si algo llegaba a pasarle. Lo más importante fue encontrar un testamento formal fechado unos 5 años atrás, donde se especificaba claramente que, en caso de que ella no pudiera tomar decisiones por sí misma, sus acciones dentro de la empresa familiar pasarían a mí, como única heredera legal de su parte. Aquello fue un descubrimiento crucial, no solo por lo que significaba en términos legales, sino porque me dio una ventaja que él no sabía que existía. Sabía que si mamá llegaba a fallecer, él trataría de quedarse con todo, como siempre había hecho. Pero si ella sobrevivía y lograba siquiera declarar su voluntad ante un notario, ese documento podía ser actualizado, reforzado y vuelto incuestionable. Así que le pedí a un amigo mío de la universidad, que ahora trabajaba como abogado corporativo, que revisara todo lo que tenía. Le conté parte de la situación, maquillando algunos detalles, pero dejándole claro que había riesgo de que mi padre intentara apropiarse de algo que no le pertenecía. Me dijo que si mamá podía, en algún momento, expresar su voluntad de forma clara aunque fuera brevemente, y eso quedaba registrado con firma y presencia notarial, todo el poder que él creyera tener se diluiría al instante. Su conclusión fue contundente: tu mejor carta es que tu madre despierte lo suficiente como para proteger lo que es suyo. Mientras tanto, necesita seguir recolectando pruebas de cualquier mal manejo que él esté haciendo con los activos familiares. Fue entonces cuando se me ocurrió que si él usaba sus recursos para sostener su vida paralela, eso debía estar reflejándose en los movimientos financieros. Sabía que mamá, aunque llevaba el control doméstico, le daba acceso a ciertas cuentas que compartían. Así que solicité, aprovechando la representación temporal legal que obtuve con el respaldo médico de su estado, un reporte de movimientos bancarios de los últimos 3 meses. El banco fue claro: al estar ella incapacitada y al contar yo con la tutela médica de facto, podía acceder a esos registros y justificaba los motivos. Preparé una carta firmada por el médico jefe del hospital y recibí todo al cabo de una semana. Revisé cada transacción con lupa. Al principio, todo parecía normal: pagos de servicios, seguros, compras del supermercado, cosas habituales. Pero luego empecé a notar algo más: transferencias constantes a una cuenta de ahorros asociada a una mujer llamada Margo Díaz. Pequeños montos primero, luego sumas más grandes. Un pago de $1,800 con el concepto de consultoría, otro de 900 como asesoría logística, y uno especialmente ofensivo de 3,500 con la descripción: anticipo por proyecto externo. Ni mi madre ni yo habíamos escuchado jamás de esa mujer. Y yo ya sabía exactamente quién era. Era evidente que mi padre estaba usando la estructura financiera de mi madre para sostener a su amante. Eso, por sí solo,
Era motivo suficiente para levantar una denuncia por malversación de fondos compartidos. No era solo una traición emocional. Era un delito encubierto bajo excusas administrativas. No lo confronté. No le pregunté nada. Solo archivé cada transacción, con fecha, monto y descripción, y lo envié todo a mi abogado. Le dije que necesitaba que eso estuviera resguardado por si más adelante teníamos que usarlo. Su respuesta fue tajante: esto te va a servir. Pero no lo uses aún. Espera. Deja que él se siga enredando. Así que eso hice. Esperé. Observé. Le respondí a los mensajes de Emily como si fuera una adolescente encantada con su galantería, mientras que en la vida real seguía siendo la hija que lo saludaba con frialdad en el hospital. Cada vez que él intentaba acercarse con frases como «¿Cómo estás llevando todo esto?», yo le respondía con monosílabos. Sabía que notaba mi distancia, pero la interpretaba como cansancio. Jamás se imaginó que detrás de cada uno de mis silencios había una trampa afilándose con su propio acero. Y en el fondo, me daba una satisfacción oscura pensar que él creía tenerlo todo bajo control, cuando en realidad no tenía idea de que su propia hija ya le estaba cavando la fosa social, económica y moral donde terminaría cayendo. Porque la verdad es que él no solo me decepcionó como padre. Me convirtió, sin quererlo, en su peor pesadilla. Actualización 3. Había pasado poco más de un mes desde la cirugía. Mamá seguía en coma, pero el equipo médico comenzó a notar pequeños signos neurológicos que sugerían que su cuerpo estaba respondiendo de manera más activa a ciertos estímulos. Movimientos de párpados breves, contracciones musculares involuntarias, fluctuaciones en su frecuencia cardíaca al oír ciertas voces. Eran progresos mínimos, pero para quienes hemos pasado días enteros sentados junto a una cama, observando cómo la vida se mantiene a fuerza de tubos y máquinas. Cualquier signo, por pequeño que sea, se convierte en un milagro cotidiano. Yo me aferraba a ellos como si fueran anzuelos lanzados desde el fondo de un pozo. Los anotaba todos. Los registraba. Les tomaba videos. Me convertí en testigo obsesiva del más mínimo movimiento. Porque sabía, en el fondo, que si mamá lograba despertar, aunque fuera por un breve instante, podría decir lo suficiente para volver a tener voz sobre su propio destino. Y con eso, destruir cualquier plan de mi padre. Fue entonces cuando ocurrió lo que aún me cuesta describir sin que me hierva la sangre. Era domingo por la tarde. Yo había pasado la noche anterior en el hospital porque mamá había tenido una subida de fiebre y querían monitorizarla más de cerca. Dormí poco, comí peor y tenía la cara tan demacrada que ni siquiera intenté arreglarla. Estaba sentada junto a la cama de mamá, sosteniéndole la mano mientras un médico joven revisaba los signos vitales. En eso, llegó mi padre. Vestía una camisa azul clara planchada con precisión, un pantalón caqui, zapatos nuevos. Llevaba incluso colonia, de esa que no usaba desde hacía años. Entró con paso firme, saludó al doctor con una sonrisa, y sin siquiera mirar a mamá, se giró hacia mí y dijo algo que hasta el día de hoy sigue repitiéndose en mi mente con una claridad insoportable. Dijo que había hablado con uno de los neurólogos de planta esa mañana, cosa que yo sabía que era mentira porque había estado en todo momento junto a mamá, y que según él, las probabilidades de que mi madre despertara ya eran mínimas. Agregó que lo mejor sería empezar a considerar otras opciones, porque aferrarse a falsas esperanzas no ayudaba a nadie. Lo dijo así, con esa expresión condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Luego me miró como si esperara que yo confirmara su idea. Como si esperara que yo, la hija que había visto sufrir cada segundo de ese proceso, estuviera lista para desconectarla y permitirle finalmente ser libre de su carga. Me limité a preguntar por qué había venido tan elegante. Fue lo único que dije. Él sonrió, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, y dijo que después pasaría a ver a unos amigos para distraerse un poco, que no podía estar todo el tiempo sumido en la tristeza. Me observó como si yo fuera una criatura rota, como si mi dedicación a mamá fuera un síntoma de algo enfermizo. Me dijo que debía aprender a dejar ir. Que mamá, probablemente, lo hubiera preferido así. Yo no respondí. Sentí un temblor en las manos, pero no de tristeza. Era rabia pura.
Una furia tan silenciosa y contenida que dolía en los huesos. Esperé a que saliera. Lo vi alejarse por el pasillo, hablando por teléfono, con una liviandad en el paso que contrastaba violentamente con el peso que yo sentía en el pecho. Apenas dobló la esquina, me levanté y caminé al vestíbulo principal. Saqué mi celular, abrí la aplicación que usaba para hablar con él como Emily, y le escribí: muero por verte, ¿dónde podríamos encontrarnos esta semana? Tardó 3 minutos en responder. 3 miserables minutos. Dijo que el viernes estaba libre. Que podía llevarme a un restaurante hermoso donde él siempre se sentía en paz. Me compartió la dirección y me dijo que si todo salía bien, después podríamos subir a su lugar a tomar algo. Yo respondí con un simple: me parece perfecto. Apagué la pantalla y volví a la habitación con una decisión tomada. No solo iba a seguir adelante con todo el plan legal y financiero, sino que además iba a permitirle saborear por última vez su ilusión. Su fantasía de escapismo, antes de aplastarla con la verdad. Y como si el universo quisiera darme una señal de que estaba en el camino correcto, esa misma noche, mamá movió el dedo índice de la mano derecha de forma consciente. Fue leve, torpe, pero fue real. Llamé al enfermero, quien corroboró el movimiento. El médico de guardia lo registró en su informe. Esa pequeña reacción, ese gesto mínimo que para muchos habría pasado desapercibido, para mí fue como si me dijera: no te vayas, estoy regresando. Lloré sin hacer ruido, con la cabeza apoyada en el colchón de su cama. Le susurré al oído que estaba esperando, que no se rindiera, que tenía muchas cosas que contarle, y que su historia no terminaría en ese cuarto sin ventanas. Le dije que papá ya no era papá. Que ahora era otra cosa. Y que no se preocupara, que me encargaría de todo. Durante los días siguientes, continué reuniendo pruebas. Hablé con la auditora que había contratado a través de mi abogado. Le entregué todos los movimientos financieros que habíamos recolectado, incluyendo las transferencias a Margo, los gastos en hoteles, los restaurantes, los retiros en efectivo hechos en ciudades donde él supuestamente nunca había estado. La auditora, que tenía una paciencia quirúrgica, elaboró un informe completo. Era irrefutable. Y lo mejor de todo es que seguía acumulando datos, porque él, confiado como estaba en su doble vida, no había cambiado sus hábitos. También envié una solicitud para que se hiciera una revisión de las escrituras de los bienes compartidos. Descubrí que la casa estaba aún a nombre de ambos, pero que había un movimiento reciente que intentaba transferir parte de su valor a una cuenta externa. Una vez más, todo apuntaba a la misma mujer. Informé al banco de que la titular de esa propiedad estaba incapacitada y que cualquier movimiento debía ser suspendido hasta nuevo aviso. Bloquearon la operación de inmediato. Él no lo supo hasta semanas después, cuando intentó vender un vehículo registrado a nombre de ambos para liquidar algunos activos y le dijeron que el documento estaba bajo revisión. Cada cosa que intentaba se le iba cerrando como una trampa invisible. Yo no decía nada. Él seguía pensando que tenía el control. Que podía manejarme como siempre manejó a todos. Pero lo que no entendía era que la hija que crió su esposa no era como él. No gritaba. No chantajeaba. No golpeaba la mesa. Actuaba. Y cada acto, cada paso, cada decisión estaba diseñada para llevarlo al mismo punto, la caída. Porque no hay infierno más cruel que vivir creyendo que nada va a cambiar, mientras todo a tu alrededor ya se ha puesto en tu contra. Y él aún no lo sabía. Pero estaba solo a un paso de descubrirlo. Actualización 4. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Ese mismo día en el que mi padre, entre sonrisas y mensajes coquetos, creía que tendría una cena con Emily, también era el día en que las primeras consecuencias reales de sus actos empezaban a tomar forma. Lo que él no sabía, lo que ni siquiera imaginaba, era que mientras se bañaba, elegía su mejor camisa y abría su botella de colonia cara. Yo estaba en una oficina de abogados firmando el poder para activar una orden judicial preliminar que congelaría el acceso a 3 de sus cuentas bancarias. Todas vinculadas a fondos que mi madre había alimentado durante más de 30 años de sacrificios. Lo conseguí gracias a la evidencia que habíamos recolectado. Las transacciones que claramente demostraban que estaba desviando fondos hacia una tercera persona sin autorización, bajo conceptos que no se sostenían ni con cinta adhesiva.
consultoría externa, proyecto privado, asesoría sentimental, logística, era tan burdo que uno no sabía si reírse o asquearse. Los informes de la auditora fueron determinantes, pero también lo fue el testimonio escrito del jefe de neurología, donde dejaba claro que mamá estaba viva, en estado de mínima conciencia, y por lo tanto, no podía emitir ninguna autorización de uso de fondos conjuntos. Eso significaba que toda acción unilateral de su parte era no solo inmoral, sino ilegal. Aquel viernes, a eso de las 5:30 de la tarde, mientras yo esperaba noticias del juzgado, él me escribió desde su número personal para decirme que no pasaría esa noche por el hospital porque necesitaba un respiro y le hacía falta algo de ligereza en medio de todo este dolor. Le respondí con un simple no te preocupes, aquí estaré como siempre. No se molestó en preguntar por mamá. No preguntó si había mostrado algún nuevo signo de recuperación. Solo mencionó que necesitaba olvidar un poco todo y que Emily lo hacía sentir vivo otra vez. Mientras tanto, mi abogado me envió una notificación por correo electrónico confirmando que el juez había aprobado la medida cautelar. Las cuentas estaban bloqueadas por sospecha de fraude familiar y uso indebido de fondos compartidos. También me dijo que el banco ya había sido informado y que el embargo se haría efectivo de inmediato. En ese momento, sentí algo que no sé cómo explicar. No fue alegría. Fue una mezcla entre satisfacción, justicia y una calma rabiosa. Como si por fin el universo empezara a moverse en la dirección correcta, como si todo ese dolor almacenado, todo ese llanto contenido y toda esa rabia silente, comenzaran a materializarse en algo real. Esa misma noche, mi padre llegó al restaurante que él mismo había elegido para su cita secreta. Era un sitio caro, uno de esos donde las copas cuestan lo mismo que una comida completa en cualquier lugar decente. Lo sé porque, como no podía estar allí en persona, contraté a alguien para que lo grabara. Un camarógrafo freelance que conocía y que debía filmar todo con la excusa de estar probando equipo nuevo para un cortometraje. Le pedí que se sentara unas mesas más allá, que no interfiriera, que solo grabara los gestos, los movimientos, las expresiones. Nada invasivo. Solo observación. La grabación capturó cómo él miraba nervioso su celular, cómo pidió una copa de vino caro, cómo se arreglaba el cuello de la camisa cada vez que creía ver acercarse a una mujer. Pasó una hora. Luego otra. Luego pidió la cuenta. Cuando fue a pagar, la tarjeta fue rechazada. Probó con otra. Rechazada. La camarera, visiblemente incómoda, se inclinó para informarle que debía llamar a su banco. Él hizo el intento, se puso rojo, y luego se fue murmurando excusas a una recepcionista que lo observaba con la típica sonrisa falsa de quien ya ha visto eso antes. No supe si esa noche durmió en casa de Margo, o si simplemente se fue a maldecir a solas en su oficina, pero a la mañana siguiente me llamó. Su tono era distinto. Sonaba tenso, como si una parte de su burbuja hubiera estallado. Me preguntó si yo sabía algo del banco, si había pasado algo con las cuentas. Le respondí que no sabía de qué me hablaba, que tal vez debería preguntar en la sucursal. Me dijo que le parecía raro, que alguien debía haber metido las manos. Insinuó que tal vez alguien estaba intentando sabotearlo. Yo, sin levantar la voz, le dije, ¿sabotearte? ¿Por qué alguien haría eso? Me respondió que no sabía, que quizá era alguna falla del sistema. Le deseé suerte con eso y corté la llamada. Esa misma semana, hice la solicitud para una audiencia con el juez a cargo de la tutela financiera provisional de mi madre. El objetivo era presentar de forma oficial el deseo de actualizar su testamento, ahora que había comenzado a responder a ciertos estímulos. La idea era grabar su intención en video, frente a un notario, dejando constancia de que deseaba transferir su parte de la empresa exclusivamente a mi nombre. El médico forense del hospital accedió a firmar un aval que respaldaba la lucidez parcial de mamá durante ciertos momentos del día. La enfermera jefe nos indicó cuando había mayor actividad neurológica. Coordinamos todo en menos de 72 horas. El día de la grabación, mamá apenas podía mover los labios, pero cuando le pedimos que dijera si estaba de acuerdo en ceder el manejo de sus acciones, logró murmurar un sí con un esfuerzo que me partió el alma. Firmó con ayuda, temblando, sudando, pero consciente. Todo quedó registrado. Todo quedó sellado.
Legalizado. Blindado. En cuestión de días, me convertí en la única dueña de su parte de la empresa. Ya no era solo una hija cuidando a su madre. Era una socia mayoritaria con poder de decisión. Y mi primer acto fue congelar la tarjeta corporativa que él usaba para cubrir sus gastos de representación. La siguiente medida fue solicitar una auditoría interna en la compañía, en la que él ya no tendría voto, solo voz, y una muy débil. Cuando le llegó la carta notificándole que ya no tenía acceso operativo a las cuentas de gastos, ni voto en decisiones clave mientras la auditoría estuviera en curso, me llamó. Estaba furioso, pero no me gritó. Fue peor. Intentó manipularme. Dijo que estaba preocupado por mí, que últimamente me notaba muy agresiva, que entendía que el estrés podía hacerme actuar de forma impulsiva. Me dijo, con esa voz templada que usaba cuando quería salirse con la suya, que mamá no hubiera querido que nos peleáramos así. Yo lo dejé hablar. Luego le respondí, no te preocupes, papá. Estoy haciendo exactamente lo que mamá haría si estuviera despierta. Y lo que haría si supiera todo lo que has hecho mientras ella lucha por vivir. Hubo un silencio largo. Después dijo, no sé de qué hablas. Le contesté que eso ya no importaba. Que en poco tiempo, todo el mundo sabría de qué estaba hablando. Y colgué. Ese fue el primer golpe. El primero de muchos. Y apenas era el comienzo. Porque una cosa era quitarle el dinero, y otra muy distinta, mucho más dulce, sería quitarle la imagen. La máscara. La reputación. Eso, aún no lo sabía, pero estaba a punto de ser lo siguiente en caer. Actualización final. El principio del fin no fue un gran escándalo, ni un titular de periódico, ni un video viral que expusiera su bajeza. Fue algo mucho más devastador, el silencio. Ese silencio que cae cuando todos los que te rodeaban empiezan a hablar en voz baja al verte entrar. Cuando te das cuenta de que las puertas que siempre se abrían con facilidad ahora se mantienen cerradas. Cuando los favores que antes se concedían con una sonrisa ahora requieren papeleo, filtros, explicaciones. El tipo de silencio que no necesita gritos para ser irreversible. Una semana después de haberle retirado el acceso operativo en la empresa, convoqué, junto con el nuevo comité administrativo, una reunión extraordinaria. Asistieron todos los socios menores, los directivos de confianza que durante años habían sido cómplices silenciosos de sus decisiones, y algunos empleados clave del área contable. Allí, sin alzar la voz, sin dramatismos innecesarios, se proyectó una presentación detallada de los movimientos irregulares que él había realizado en el último año. Gastos no autorizados, pagos fantasmas, transferencias a cuentas sin justificación, todos respaldados con extractos y descripciones bancarias. También se incluyó una línea de tiempo que mostraba cómo esos desvíos coincidían con los periodos en que mamá estuvo hospitalizada o fuera de circulación por temas de salud. La parte final de la presentación fue aún más demoledora. Se reprodujo un video, sin audio, en donde él aparecía sentado en un restaurante de lujo, vestido con la misma camisa que yo había visto colgada en casa una semana antes, esperando a alguien que nunca llegó. Se le ve nervioso, revisando su celular, bebiendo solo. Luego intenta pagar. Se nota claramente la incomodidad. La camarera le dice algo. Él niega con la cabeza. Intenta otra tarjeta. Nada. Finalmente, se levanta, murmura algo y se va con el rostro desencajado. La sala permaneció en silencio hasta el último segundo del clip. Luego, uno de los socios, un hombre mayor que había trabajado con mi madre desde antes de que yo naciera, preguntó, ¿y usted pretende seguir liderando este negocio después de esto? No hubo necesidad de votar. Fue una ejecución simbólica. Él lo entendió. No volvió a pisar la empresa desde ese día. En paralelo, mamá seguía recuperándose. Lentamente, dolorosamente, pero avanzaba. Ya podía sostenerme la mano. Hablar no mucho, pero entendía todo. Y cuando le conté, con la calma que se le debe a alguien que ha vuelto del borde, lo que había descubierto, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Por furia. Me apretó la mano con una fuerza que no creí que tuviera y con una voz rasposa, apenas audible, dijo, gracias.
Esa palabra fue todo lo que necesitaba para seguir adelante con la siguiente parte del plan, la limpieza. No solo de su nombre, sino de su legado. Empecé por la casa. La casa en la que él había vivido como si nada, usando el comedor que ella decoró con sus propias manos, durmiendo en la cama que compraron juntos, cocinando con los utensilios que ella coleccionó por décadas. La casa que ahora legalmente pertenecía a mamá, y por extensión, a mí. Le envía una notificación formal, firmada por un juez, dándole 30 días para desalojar. Lo hice como cualquier otra empresa ejecutaría un retiro de inmueble, sin sentimentalismos. Le ofrecí apoyo legal para buscar asesoría en la reubicación si así lo deseaba. Su respuesta fue un insulto de 5 líneas seguido de una amenaza vaga sobre llevar esto a los tribunales. Mi abogado respondió con un archivo adjunto que incluía toda la documentación recopilada, las pruebas bancarias, los registros de las sesiones de terapia de mamá donde se hablaba de la angustia emocional causada por su abandono, y la declaración de 3 médicos que certificaban que su salud había empeorado considerablemente tras descubrir su traición. Nunca más respondió. Antes de que se cumpliera el plazo, contraté a una empresa de mudanzas. Fui en persona. No me tembló la voz al decirle que podía quedarse con sus relojes, su escritorio, sus trofeos de golf y el televisor que tanto amaba, pero que todo lo demás sería retirado, vendido o donado. Él intentó hablarme. Me dijo que yo no era así. Que mamá me había criado para ser mejor persona. Que estaba actuando por despecho. No le respondí. Solo caminé hacia la puerta principal, la abrí, y le señalé el camino. En paralelo, cancelé su seguro de salud familiar. Transferí el vehículo que ambos compartían a nombre exclusivo de mamá. Revoqué su acceso como contacto de emergencia en cualquier institución médica. Y cuando finalmente se fue a vivir a un pequeño apartamento en una zona de la ciudad que él siempre había despreciado, esa donde decía que solo iban los perdedores, me aseguré de que supiera que ese lugar fue pagado con lo poco que no pudo tocar. El depósito de ese arriendo fue, irónicamente, cubierto con una tarjeta de crédito que él mismo había solicitado a nombre de mamá hacía 10 años, la misma que ahora estaba congelada, pero cuyo historial había sido clave para rastrear parte de sus desvíos. Margo, por su parte, desapareció del mapa. No volvió a aparecer en sus redes. No atendió más llamadas. Me consta porque, durante un tiempo, él trató de contactarla desde todos sus correos conocidos, algunos de los cuales seguía usando para escribirme a mí, sin saber que nunca fue ella. La fantasía se le derrumbó como un castillo de arena. Sin dinero, sin reputación, sin compañía, sin acceso a la empresa que una vez comandó como si fuera su imperio personal, quedó reducido a un hombre solo. Un hombre que cada mañana se despierta en una cama distinta, en un barrio distinto, sin saber en qué momento todo se le fue de las manos. Lo peor de todo, y eso me lo confirmaron sus antiguos amigos, es que aún repite que fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada por su hija resentida. No tiene idea de que esa campaña nunca necesitó mentiras. Solo la verdad, presentada en el momento exacto y con la precisión adecuada. Hoy, mamá y yo vivimos juntas en un lugar más pequeño, más tranquilo, más limpio. Lo suficientemente lejos de ese pasado como para respirar, pero lo bastante cerca como para recordar. No volvimos a mencionar su nombre. Ella se enfoca en sus terapias. Yo me encargo de todo lo demás. A veces, en silencio, nos tomamos de la mano y simplemente nos quedamos ahí, una frente a la otra, sabiendo que sobrevivimos a algo monstruoso. Y cuando alguien me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan dura, tan implacable, tan calculadora, solo les respondo esto: él empezó esta guerra mientras ella aún respiraba por una máquina. Yo solo me aseguré de que cada respiración que a ella le costó un esfuerzo inimaginable, se convirtiera en la última comodidad que él conocería en mucho, mucho tiempo.